El Cerro del Berrueco, antes que nada, es una auténtica atalaya en medio de una gran llanura. Es una auténtica atalaya porque se alza más de 400 metros sobre, podemos decir, sobre la rasante de toda esa llanura. El dominio de dos rutas de comunicación importantes que en la antigüedad tenían que ser el valle del río Corneja, que viene en esta dirección, y el valle del río Tormes, que va perpendicular, hace que el Cerro del Berrueco haya sido en la antigüedad y para 7 culturas, nada menos que para 7 culturas completamente distintas en un plazo de unos 14.000 años, haya sido una referencia en el paisaje. Teniendo en cuenta que no tiene un carácter económico el vivir en ese lugar porque tenga unas circunstancias que ineludiblemente hayan hecho que las culturas, que distintas culturas hayan querido vivir en ese lugar, tenemos que pensar en su carácter simbólico y es probablemente el sentido que tuvo el lugar. Bueno, la importancia del sitio, la importancia arqueológica del sitio, producto de esas 7 culturas que lo poblaron, se vio ya materializada y reconocida nada menos que en 1931 con la declaración de Monumento Histórico Artístico, algo que han ratificado nuestra legislación actual mucho tiempo después, confiriéndole la caracterización de bien de interés cultural, que es lo máximo en lo que se puede reconocer a un yacimiento arqueológico. Una atalaya tan significativa en el paisaje como es el Cerro del Berrueco, con tanto dominio y con tanta visibilidad, además del propio paisaje que tiene en su interior, ha dado lugar, lógicamente, en todos los pueblos de los alrededores y en un entorno incluso mayor, a muchísimas leyendas sobre tesoros, sobre hallazgos, sobre presuntos lugares ocultos que hay en el lugar, que han magnificado bastante su fama. Ello, unido a la literatura arqueológica que ha generado el hecho de que haya 6 o 7 yacimientos importantes arqueológicos en el lugar, pues ha hecho que durante el siglo XX y parte del siglo XXI se hayan llevado a cabo muchas investigaciones arqueológicas. Es cierto que no son todas las que se debieran hacer, pero la envergadura del yacimiento también hay que tener en cuenta que lo condiciona de alguna manera. Si hacemos un pequeño repaso de los investigadores que han trabajado ahí, tenemos que empezar por citar al padre Morán a principios del siglo XX, que fue, podemos decir, que el pionero, el que primero recogió todas las leyendas que había sobre el Cerro del Berrueco y el que primero hizo investigaciones. Evidentemente, en los años 20 del siglo XX, pues la tecnología, por una parte, y también la investigación arqueológica tenía bastantes condicionantes. Entonces, quizá lo que hizo fue sencillamente hacerse eco de lo que era el Cerro del Berrueco. Hacia mediados del siglo XX fue el catedrático de entonces de la Universidad de Salamanca, Juan Maluquer, quien realizó excavaciones nada más y nada menos que en lo alto del Cerro del Berrueco, en el poblado de Cancho Enamorado. Algo que es verdaderamente encomiable porque subir allí todos los días a hacer investigaciones realmente debió ser bastante duro. Posiblemente por los condicionamientos del lugar, por lo difícil que es organizar cualquier logística para trabajar en el sitio, no se volvió a trabajar hasta los años 80 del siglo XX, en que nosotros mismos hicimos excavaciones en el yacimiento paleolítico de la Dehesa, cuando realmente excavar en un yacimiento del Paleolítico Superior representaba una grandísima novedad dentro del estudio del Paleolítico Superior en la meseta. Tardaron también algunos años en volverse a hacer investigaciones en el lugar, y ya fue a principios del siglo XXI cuando Óscar López hizo excavaciones otra vez en el poblado de Cancho Enamorado y en el yacimiento de los Tejares. Desde entonces el Cerro del Berrueco se ha tenido que alimentar con la literatura arqueológica que han generado todas estas excavaciones, ¿no? Realmente es un lugar que está demandando una fuerte investigación, una investigación continuada, porque es un lugar arqueológico que verdaderamente merece ese tipo de inversión científica. Durante los últimos 14.000 años, que es una cifra que se dice pronto, el Cerro del Berrueco ha tenido protagonismo en toda esta zona.
Eso ha generado una serie de yacimientos arqueológicos que son los que vamos a ir estudiando a lo largo de este programa. El primer yacimiento es el yacimiento de la Dehesa, del final del Paleolítico Superior, del Magdaleniense final. Es algo que sucede entre el 12.000 y el 10.000 a.C., justamente cuando la época de las glaciaciones está ya desapareciendo y hay una transición a un clima nuevo. Hay después un hiatus de algunos miles de años donde no sabemos nada de que se utilice el Cerro del Berrueco, es la época mesolítica. La continuación, y ya será una continuación hasta los tiempos actuales, empieza a final del Neolítico, hacia el 3500 a.C., con el yacimiento de la Mariselva, que coge el final del Neolítico y parte del Calcolítico, una época interesantísima donde los seres humanos que viven en toda esta zona aprenden a producir, se aprende la domesticación de los animales, de la agricultura, y empiezan a surgir los primeros conatos de clases sociales. Sigue a ese momento el principio de la Edad del Bronce en lo alto del Cerro del Berroquillo. Después de ese momento, la plena Edad del Bronce y el final de la Edad del Bronce sucede en lo alto del Cerro del Berrueco, que es el poblado de Cancho Enamorado. Después de esto, la gente se baja y empieza a vivir en el lugar de las Paredejas. Así se llama, se convierte después en un castro betón, y hay otro castro betón también que es el yacimiento de los Tejares. Parece que son paralelos los dos en el tiempo. Sucede la conquista romana y parece que esos poblados de época betona se van a deshabitar y se van a desperdigar los habitantes de ese tiempo, pero algunos parece que se quedan en la zona del actual pueblo del Tejado, que es el término municipal del que participa con más intensidad el Cerro del Berrueco. La época visigoda, que sigue a la época romana, también parece que se vive en esa zona. Luego sucede la invasión árabe, no sabemos si estos sitios son deshabitados o no, probablemente no lo hayan sido deshabitados, y luego surge la repoblación en la Edad Media, que es en el momento en que nacen estos pueblos y han llegado hasta hoy. Toda esa secuencia cultural es lo que vamos a ir viendo e interpretando durante este programa. Durante mucho tiempo pensábamos que el Paleolítico Superior no había tenido una extensión hacia la meseta, hacia las tierras más altas de la meseta, a más de 1000 metros de altitud. Todos los yacimientos solían aparecer en la cornisa cantábrica, en la cornisa levantina, también en la zona andaluza, pero siempre ligados a las costas. Creíamos que el frío de las glaciaciones del Paleolítico Superior había impedido que la gente pudiera vivir en estos sitios. Eso, y también el hecho de que en paisajes graníticos como este, pues no hubiera cuevas como las que había a nivel del mar. El descubrimiento del yacimiento de la Dehesa en los años 70 por el padre Belda, que era un sacerdote que vivía en Alba de Tormes, empezó a demostrar algo que rompía con las teorías de ese momento. Aquí, la gran cantidad de útiles que empezaron a aparecer en la Dehesa empezó a demostrar que el Paleolítico Superior también había tenido extensión a la meseta. Eso suscitó entre los arqueólogos un cierto escepticismo y una cierta polémica, pero los materiales estaban ahí, evidentemente estaban evidenciando algo que había sucedido. Fue cuando empezaron a aparecer yacimientos como Siegaverde, como Foscoa en Portugal, con arte rupestre estupendo, Domingo García en Segovia, otros ya conocidos en la provincia de Cáceres, algunos en la provincia de Guadalajara, cuando empezamos a hilar que evidentemente el arte paleolítico, el arte que aparecía en todos esos lugares, que no estaba solo, que tenía que corresponderse necesariamente con yacimientos de este tipo. También había que tener en cuenta que la época de las glaciaciones en el Paleolítico Superior no fue algo continuado, sino que hubo interestadios, y es muy probable que la ocupación de la Dehesa sucediera en alguno de esos interestadios donde el clima ya no sería tan sumamente riguroso. El caso es que la Dehesa está aquí, con un gran número de evidencias que hacen que sea un yacimiento indiscutible ya a día de hoy, sin ninguna polémica por medio.
El yacimiento de la dehesa no es más que esta meseta que se ve aquí, no es más que un espacio de unos 10 por 15 metros exclusivamente en esta meseta, y que creemos que su fundamento está en aquel arroyo que se ve allí, que se ve al fondo, y que es un afluente del Tormes que va de aquí pues aproximadamente a unos 3 o 4 kilómetros y que conecta con él de forma perpendicular. Al ser un arroyo pequeño, un arroyo abierto, creemos que lo que podía suceder es que con un caudal de agua que no sería muy grande, los animales salvajes de aquel momento iban a confluir a ese lugar, y ellos desde este lugar a una distancia prudencial podían avistarlos y podían cazarlos, y tuvieron su campamento aquí. Es un yacimiento muy pequeño, absolutamente pequeño, o sea, podemos decir que es un cazadero, que es un lugar de hábitat. Eso es algo que no lo sabemos, pero sí podemos entender que en función de las excavaciones que hemos hecho, todo estaba en el entorno de una roca que seguramente pudo ser un abrigo y que vamos a visitar ahora precisamente. El campamento magdaleniense de la dehesa estuvo situado en este lugar aparentemente impersonal, pero siempre a una distancia prudencial de lo que era el arroyo, que es el que parece que da fundamento a que existiera aquí. Por las excavaciones sabemos que todo estuvo relacionado con este lugar, con este punto en un área que no es más grande que entre 10 y 15 metros. Creemos, y así lo vimos en las excavaciones, porque excavamos en esta zona y evidentemente aquí es donde más restos encontrábamos concentrados. Creemos que en este lugar, y en función de esta piedra, que hoy es de esta manera, pero que en otro tiempo fue de otra forma distinta, hubo algún tipo de abrigo, algún tipo de lugar en el que ellos pudieran tener una cabaña, unas cabañas, alguna de estas cosas. Hicimos una primera campaña y pudimos determinar todo este tipo de informaciones, pero antes de la segunda campaña este lugar fue destruido por unos furtivos a los que incluso se les llegó a sorprender en su acción, a los que se les juzgó, y por estas cosas que a veces no entendemos del derecho, pues no les pasó prácticamente nada. Eso es completamente lamentable. Los materiales que esta gente utilizaba, llama la atención, como en cualquier yacimiento paleolítico superior, lo extremadamente pequeñas que son las piezas que ellos utilizaban para la vida diaria. Siempre de piedra, siempre en siles, siempre en cristal de roca y siempre en cuarzo. El siles, curiosamente, no lo hay en esta tierra, sino que tiene que venir de alguna parte. Creemos que venía de la zona de Extremadura, eso nos está hablando de que esta gente solía moverse bastante. Y los útiles que ellos utilizaban, pues tenían una parafernalia muy breve. Fundamentalmente, de las 70.000 piezas que hemos encontrado, restos, fragmentos que hemos encontrado, la mayor parte, tanto como el 20%, son pequeñas laminillas como estas de sílex, ¿veis?, que han ido saliendo de núcleos como este, que eran una pieza de sílex de la que iban extrayendo. Si esto se ve en detalle, se ven los canales de donde habían ido saliendo cada una de estas laminillas, estaban lógicamente pegadas aquí. Creemos que muchas de estas piezas después, con un suficiente retoque, iban embutidas dentro de palos y hacían el filo para que, clavados a un animal, pudieran darle muerte. Para los útiles de hueso, que ellos también utilizaban útiles de hueso, azagallas como proyectiles o para adornos, para lo que fuera, utilizaban piezas tan sencillas como esto. A esto se llama un buril. Ellos creaban una pequeña arista y con esa arista trabajaban el buril. También tenían raspadores para quitar el sebo de las pieles, porque es un tiempo en el que todavía no se sabía tejer y evidentemente tenían que utilizar las pieles. Las pieles tienen sebo y a las pieles pues hay que quitarles ese sebo para poderlas adaptar al cuerpo. Utilizaban raspadores. Esto sería un pequeño raspador de los que ellos utilizaron. Y otras piezas a las que no podemos darle una asignación de una utilidad concreta, pero sí que sabemos que tenían que formar parte de la vida diaria de ellos, para cortar las pieles, para cortar
cortar pequeños trozos de madera o para lo que fuera, como esto, que se llama una raclette y que tiene este filo redondeado con el que ellos trabajarían. El caso es que toda la vida de esta gente, en cuanto a los utillajes, se movía entre la piedra, el hueso y la madera, y no tenían ninguna cosa más para organizarse la vida. Eso fue todo. El siguiente estadio en la historia, en la dilatada historia del Cerro del Berrueco, es el yacimiento de la Mariselva. Lo anterior que habíamos visto era el yacimiento de la dehesa del Paleolítico Superior. Hasta que se inicia la ocupación de la Mariselva pasan algunos miles de años en los que no sabemos nada de ninguna cultura que haya tenido algo que ver con el Cerro del Berrueco. Seguramente que sí que han estado viviendo en alguna de todas estas zonas, pero no hemos encontrado los yacimientos. Lo que sí que podemos decir es que entre la dehesa y la Mariselva hay un cambio completo de formas de vida. Aquellos eran cazadores-recolectores, como hemos visto, y estos son los primeros productores que hay ya. Los primeros productores se inician en el Neolítico y se inician pues, algunos miles de años antes de que empiece a poblarse el yacimiento de la Mariselva, del que, hasta donde sabemos ahora mismo, parte del 3500 aproximadamente antes de Cristo y está ocupado hasta aproximadamente el 2200 antes de Cristo. Estamos hablando de gente que eran pastores de ovejas, de cabras, que ya tenían vacas, y gente que conocía perfectamente la agricultura porque la agricultura se había inventado y se había difundido ya hacía un par de milenios antes de que vivieran en este lugar. Aunque parece que el territorio que circunda el yacimiento de la Mariselva, que tengo a mi espalda, es un territorio económicamente ganadero, podemos estar seguros de que en alguna de las vaguadas que hay en estas zonas ellos debieron tener sus cultivos de trigo, cebada, guisantes, habas, que también lo hemos detectado en algunos yacimientos, en este no porque no se han llevado a cabo excavaciones, pero seguramente que estaba lo suficientemente difundido. Una circunstancia muy a tener en cuenta de los habitantes de la Mariselva cuando eligieron este hábitat es que está completamente orientado hacia el este, algo que vemos en muchos yacimientos de ese mismo momento. Lógicamente, viviendo donde vivían, que eran cabañas pequeñísimas, cabañas circulares de 6 metros de diámetro y muy pobres, eran no más que piedras, ramajes y recubierto por barro, pues eso era muy endeble para vivir en ello. Entonces tenían que buscar la mejor orientación, buscar todas las horas de sol posibles para que pudieran tener una vida, lo digo entre comillas, más confortable, ¿no? Entonces ellos eligieron este punto mirando hacia el este porque le daba el sol buena parte de cada una de las jornadas. Llama la atención cómo esta gente pudo organizarse la vida en un medio tan sumamente difícil. Yo creo que está hablando un poco pues, del grado de primitivismo que pudieron tener viviendo en sitios tan sumamente complicados, llenos de rocas por todos los lados, sin apenas espacios, moviéndose con mucha dificultad. Yo creo que eso nos tiene que hacer reflexionar a los arqueólogos no sé, sobre algunos aspectos que quizá no reflexionamos suficientemente, ¿no? Como para entender por qué en muchos casos tardaron tanto tiempo en evolucionar, tardaron tanto tiempo en dar pasos, ¿no? Cuando uno está en estos lugares que tuvieron vida cotidiana, vida diaria, hace nada más y nada menos que 5.000 años, que son muchísimos años, la verdad es que yo me planteo muchas veces cómo sería un día como hoy, un día cualquiera del año, en la vida de toda esta gente. Cómo vestirían, dónde estarían los niños jugando, si es que los niños jugaban en aquel tiempo, que supongo que sí, jugarían como siempre.
cómo sería la gente, cómo vestirían, qué caras tendrían. Realmente los arqueólogos nos resulta difícil llegar porque interpretamos siempre cosas muy generales, pero a mí me gusta en estos lugares, en función de lo que yo conozco, de lo que vamos conociendo de ellos, intentar imaginarme un día cualquiera de la vida de toda esta gente, ¿no? Con el ir y venir, con el trabajo, con las penas, con las alegrías, en fin, con la vida tan sumamente distinta a como la estoy viviendo yo en este momento, ¿no? Que los estoy estudiando a ellos. Realmente estos tiempos debieron ser tiempos tremendamente difíciles. Cuando nos ponemos en el lugar de toda esta gente, nos damos cuenta de lo difícil que tenía que ser aquí la vida. Era de pura subsistencia. Cualquier problema con las cosechas, de tormentas, de algo que les estropeara, de una epidemia en los ganados, podía dar al traste con la vida de toda esta gente. Y aún así hubo algunos que despuntaron sobre los demás, y fue en este tiempo cuando empezaron las clases sociales, cuando el que tenía un poco más que los demás, si los demás dependían por una mala cosecha, por lo que fuera, o porque no les llegaba, porque no llegaban a final de año con lo que habían producido, pues dependerían del que les sobrara. Y este tiempo empezó así. Justo al final de esta etapa es cuando empezamos a ver las primeras diferencias sociales que empiezan a marcar el origen de los tiempos modernos realmente, los tiempos modernos en que unos tienen más y otros tienen menos. El siguiente estadio de la ocupación del Cerro del Berrueco, inmediatamente después del hábitat de la Mariselva, que fue el hábitat de la Edad del Cobre, como habíamos visto, es el Alto del Berroquillo. El Alto del Berroquillo está en un cerro asociado al Cerro del Berrueco, a todo el complejo arqueológico del Cerro del Berrueco, pero podemos decir que es independiente, unido por su base. En un determinado momento, entre el 2200 y el 1800 a.C., este lugar se ocupa, ese cerro en forma de triángulo, en forma de cono. Esto es un episodio muy interesante de la prehistoria. Es el principio de la Edad del Bronce, y con lo que se corresponde es con un cambio climático en el sentido de la aridez, que tuvo lugar no solamente en la península ibérica, sino absolutamente en todo el mundo. De tal manera fue así, y tal envergadura tuvo, que terminó con algunas culturas emblemáticas como el Imperio egipcio, y otras culturas también en China, en el Kurdistán, en Afganistán, también en la zona mediterránea. Algo sucedió en el planeta que todavía no se ha sabido explicar para que hubiera un cambio en el sentido del clima, llegándose a una gran aridez. Evidentemente, cuando estas cosas pasan, lo que sucede es que el modo de vida que se estaba practicando en un determinado sitio tiene que cambiar. Podemos entender que los calcolíticos que estuvieron viviendo en la zona de la Mariselva, y que entendemos que eran ganaderos y agricultores, en un clima de extrema aridez tuvieron que de alguna manera poder adaptarse a el nuevo clima en el que llovía menos, y posiblemente hubo que relegar la agricultura que se estaba practicando a una dedicación fundamentalmente ganadera. Quizá os preguntaréis cómo sabemos los arqueólogos que hubo un cambio climático. Bueno, pues es bastante fácil. El polen, que todas las primaveras tanto molesta a mucha gente cada vez más, pues es algo que se conserva durante miles de años. Aunque pueda parecer mentira, se conserva durante miles de años. Bien, pues en cada primavera ese polen se va depositando en la tierra. Cuando va pasando el tiempo, evidentemente, y van surgiendo unos estratos encima de otros, el polen se va quedando ahí y es fósil durante miles de años. Lo único que tenemos que hacer los arqueólogos en nuestras excavaciones es recoger una muestra de esa tierra que estamos excavando, que tiene relación con la cultura que estamos excavando, y dársela a un señor que es un palinólogo, que es el que sabe reconocer esos pólenes. Entonces, evidentemente, con los pólenes que él encuentra ahí, no solamente puede reconstruir los árboles que había en el paisaje y las plantas, sino que es capaz de decirnos el clima que lógicamente corresponde con esa vegetación, ya que la vegetación y el clima están directamente relacionados. Todo este cambio de orientación económica, en el que la ganadería
va a ser preponderante sobre la agricultura, va a generar también, lógicamente, un cambio en la concepción de muchas de la vida de toda aquella gente. Y esto no solamente podemos verlo en este lugar, sino que podemos verlo, como digo, en toda la península ibérica y también en otras partes del mundo. En lo que concierne a la zona de la meseta, a la zona central de la península ibérica, vemos que en este momento, por razones que no sabemos explicar todavía, pero que sabremos algún día, los cerros en forma cónica, en forma triangular, como el Alto del Berroquillo que tenemos ahí detrás, que es un sitio absolutamente típico de esa cultura, se convierten en sitios recurrentes. Hay algunos sitios que son para vivir, o sea, donde tenemos constatado que viven porque dejan muchísimos restos. Y otros lugares donde son sitios para ir con cierta frecuencia, quizá para hacer algún tipo de rituales. Cuando digo hacer algún tipo de rituales es porque algunas excavaciones que hemos hecho en ellos, pues hemos encontrado numerosos objetos que podemos decir que son simbólicos y que habían sido depositados en ese sitio porque tuviera algún carácter simbólico. El caso es que ellos se fijan en estos lugares con esta forma, y allí recurren o bien para vivir o sencillamente como referencias en el paisaje. Hay que entender, lógicamente, que si se dedicaban preponderantemente a la ganadería, pues seguramente en que la cultura de todo ese momento se convirtió en algo más ambulante. Y estos eran lugares referenciales para acudir a ellos de vez en cuando. Lo que hacían en todos estos lugares, pues es algo que no lo sabemos. Harían falta muchas más excavaciones. En el caso del Berroquillo nunca se han hecho excavaciones. Simplemente nos hemos dedicado a estudiar los restos que han quedado en superficie, donde vemos que las decoraciones que siempre encontrábamos en las cerámicas de la época calcolítica, de la época de la Mariselva, aquí parece como que desaparecen. De repente parece que se hacen muy sobrios en todas esas cerámicas, y son cerámicas lisas, a veces con algunas señales en los dedos y poco más. No se hace casi ninguna otra decoración de la cerámica. Todo este cambio entre la Mariselva y este lugar nos está hablando de un cambio profundo que tuvo lugar entre el 2200 y el 1800 a.C. El punto culminante del poblado de Cancho Enamorado es lo que se llama comúnmente en los pueblos de la zona la Casa del Santo. Es el lugar más alto de la plataforma que hay en Cancho Enamorado y en lo alto del Berrueco. En ese lugar, si se llama la Casa del Santo, es porque había una ermita que hasta los años 40 del siglo XX estuvo en pie, pero que fue destruida al parecer por un rayo. Lo que entendemos de ese lugar, dadas las características que tiene, es que el templo cristiano es el sucesor de un templo pagano que hubo en ese lugar y que probablemente mantuvo su memoria hasta la época del cristianismo, probablemente en el siglo III después de Cristo aproximadamente, y que se mantuvo la memoria de ese lugar hasta ese mismo momento en que es cristianizado. De ahí que un sitio ritual pagano, podemos decir, se sustituye por un sitio cristiano. Pero lo vamos a visitar y lo vamos a ver con más detalle allí. El espacio ritual de la Casa del Santo estuvo perfectamente delimitado en época en que este lugar se utilizaba. Las excavaciones, por una parte, de Óscar López, además de lo que se puede ver superficialmente, muestran que el espacio este que voy a marcar, que coge toda la cima, todo este espacio prácticamente circular, fue un espacio ritual donde presuntamente se llevaban a cabo ceremonias. ¿Por qué sabemos que se llevaban a cabo ceremonias? Porque las excavaciones, a pesar de que fueron breves, encontraron una gran cantidad de huesos en determinados lugares que hace pensar, por analogía con otros yacimientos que se han excavado similares, a que se llevaban a cabo o bien rituales de sacrificio o bien rituales de comer.
Como ya dijimos antes, en este lugar pudo ser un lugar ligado a los habitantes de Cancho Enamorado, pudo seguir siendo un lugar ritual ligado a los sucesores de Cancho Enamorado, que fueron las Paredejas y los Tejares, y finalmente fue un lugar cristiano que estuvo instalado en el punto más alto de ahí, donde hubo una pequeña ermita dedicada a San Cristóbal, que fue destruida hacia los años 40 del siglo XX por un rayo, y en ese momento parece que termina completamente el culto. Ya no queda prácticamente de ella nada más que las tejas. Con eso finalizaría la frecuentación de este sitio con un interés religioso, ritual, etc. El recinto que definió el espacio ritual de la Casa del Santo se ha manifestado primero en las excavaciones de Óscar López. En esta breve trinchera que hizo aquí puede verse una de las caras. Esto continúa en esa dirección. Aquí lógicamente está interrumpido por este derrumbe, producto de la agricultura de este lugar o por alguna razón que desconocemos, y se continúa aquí con mucha más claridad. Es esta cara, viene por todo esto hacia aquí y va cerrando hasta allá. Evidentemente está bastante desdibujado, porque ha pasado muchísimo tiempo, ha caído mucha tierra y hay muchos derrumbes, pero se ve una alineación perfecta de 4 metros de ancho que está definiendo, evidentemente, como todos los espacios rituales, el sitio que era importante. El poblado de Cancho Enamorado data de los momentos finales del tercer milenio y sobre todo del segundo milenio. Abarca lo que se conoce como la Edad del Bronce. Y el momento fundamental de este lugar es lo que se corresponde con la conocidísima cultura de Cogotas I, que tiene lugar durante el segundo milenio. Pero los primeros indicios que tenemos de la ocupación de este lugar parten del principio de la Edad del Bronce. Hacia el 2200, 2100 antes de Cristo es cuando tenemos los primeros testimonios, que son mucho menores de todos los que tenemos de la segunda etapa del segundo milenio. Podríamos decir que desde el 1500 hasta el 1000 antes de Cristo. Dos detalles llaman la atención poderosamente de este lugar. El primero es una situación pintoresca y es el propio nombre de Cancho Enamorado, algo que nunca nos han sabido decir a qué se refiere. Es cierto que hay algunas rocas que, partidas a la mitad, parece que se están abrazando y quizá tenga que ver con eso. En todo caso, no es más que una anécdota el hecho de que el lugar se llame Cancho Enamorado. No hay muchos yacimientos con un nombre tan sumamente pintoresco. El segundo detalle importante, ya más dentro de los temas arqueológicos, es el hecho de haber vivido en este lugar. ¿Por qué tuvieron que subirse a vivir a un lugar tan sumamente difícil? Bueno, puede verse, llegando a este punto, todo lo que a vista de los alrededores. O sea, es una vista absolutamente impresionante que puede llegar a verse hasta 50 kilómetros desde aquí. ¿Por qué vinieron a vivir a este lugar? Pues es algo que desconocemos. No tenían por qué venirse a vivir a este lugar. No es un lugar que rodearan con una muralla y fuera un lugar completamente defensivo. Puede ser una cuestión simbólica o puede tener que ver con algún tipo de carácter político dentro de la cultura de Cogotas I, que ya fue una cultura bastante evolucionada. Lo que sí que sabemos es que el poblado de Cancho Enamorado estuvo situado en toda esta planicie que se ve aquí y sobre todo en la vertiente que mira hacia el este, que es la que está un poco más abrigada del viento del norte, que es el que más perjudica en estos sitios. Por ejemplo, una cuestión importante que siempre nos preguntamos es cómo solucionaban el tema del agua esta gente viviendo en este lugar. A ese respecto hay que decir que las informaciones que nos cuentan en los pueblos de los alrededores, cuando este lugar era frecuentado por los pastores, el padre Morán, que es uno de los pioneros, como hemos dicho, del estudio de este lugar, habla de más de 20 fuentes en todo lo que es el área de Cancho Enamorado. Evidentemente, de esa manera tenían asegurada completamente algo tan fundamental como el agua. No es la primera vez que dentro de la cultura de Cogotas I encontramos poblados en lugares prácticamente inaccesibles, donde nos preguntamos cómo podían vivir en un lugar así.
es decir, lugares en altura, que son los menos, y lugares en llano. Parece que los lugares en llano eran lugares dedicados a la agricultura y los lugares en alto, pues en principio la única dedicación que podía ser posible sería la de la ganadería. Pero de casos como este y como otros que hay también en altura, no nos queda más remedio que preguntarnos por qué tenían que subirse a un sitio tan sumamente difícil, donde tanto cuesta subir. No se nos puede olvidar que subir a este lugar a 1553 metros de altura y con una pendiente del 45%, vivir aquí era vivir incómodamente. Tenía que haber alguna razón. Pensar en razones de tipo económico resulta un poco extraño porque hay muchos sitios en los alrededores donde podrían vivir mejor que aquí. Tenemos que pensar que pudo haber, teniendo en cuenta que es el final de la Edad del Bronce, razones políticas probablemente, razones rituales, algún tipo de razones de ese tipo que son más difíciles de rastrear para vivir en un lugar tan sumamente difícil, enriscados completamente, pero es verdad, con algo fundamental, y es con el dominio territorial que tiene vivir en este lugar. Algo que dentro de la mentalidad de la antigüedad era algo mucho más importante de lo que podemos ver desde nuestro mundo actual. El hecho de que te pudieran ver desde los alrededores viviendo aquí arriba seguramente te daba mucha más importancia por razones de aquel tiempo de las que podamos entender nosotros en nuestros tiempos. Uno de los detalles más interesantes de la cultura de Cogotas I, tan sumamente bien representado en Cancho Enamorado, son sus cerámicas, profusamente decoradas siempre, vistosamente decoradas y en algunos casos incluso rayando en lo barroco. Estas cerámicas y esa decoración tan sumamente característica ha permitido seguir el rastreo de la cultura de Cogotas I por toda la península ibérica y ver todas sus ramificaciones, teniendo en cuenta que el centro podría haber sido la meseta española, la meseta central de la península ibérica, y de ahí haber irradiado a toda la península ibérica. Algo que es sumamente interesante para entender cómo funcionó el final de la Edad del Bronce en la península ibérica y cómo había una serie de relaciones que afectaron a toda la península ibérica. El abandono del poblado de Cancho Enamorado coincide con el inicio del castro de las Paredejas y resulta que es algo completamente diferente. De vivir en lo alto de un cerro escarpadísimo, dificilísimo de ascender, a vivir en la zona al pie del Cerro del Berrueco, de todo el cerro, resulta una cuestión bastante enigmática que evidentemente nos está diciendo que algo cambia en la vida y en la forma de concebir el mundo de aquella gente. El poblado de las Paredejas comienza aproximadamente hacia el 800-900 años, sabemos esto, por los materiales que han ido apareciendo en este lugar. Hay una cosa significativa y es el propio nombre de las Paredejas. Los campesinos le dieron ese nombre presumiblemente porque al arar, al cultivar todas esas tierras, encontraban muchas paredes que serían las paredes de las casas de los que vivieron en ese lugar. Bueno, el castro de las Paredejas es una superficie de unas 10 o 12 hectáreas que está justo en la base del Cerro del Berrueco. Es toda esta zona que vemos inmediata a lo que es la subida al cerro. Este lugar no es un lugar escarpado, no es un lugar difícil. Hay otros castros en la zona de la provincia de Salamanca, en la zona de la provincia de Ávila, que están en lugares escarpados. Este, extrañamente, está en un sitio que está mostrando que es un lugar pacífico. Eso, unido al hecho de que no hayamos encontrado en este lugar y que no haya ninguna noticia de murallas, nos está hablando de una fase de los castros que fue una fase reciente y que también se ve en lugares como el castro del Freillo, en el Raso de Candeleda, donde viven en lugares donde no se preocupan por la defensa. Todo lo que sabemos del yacimiento de las Paredejas es fundamentalmente en base a hallazgos superficiales. Nunca se ha hecho ninguna excavación en este yacimiento. Lo que sabemos es por los hallazgos que frecuentemente los agricultores obtenían cuando cultivaban esas tierras, hoy completamente abandonadas,
y también por algunos hallazgos de aficionados que durante mucho tiempo se dedicaron a expoliar este lugar. Posiblemente la poca profundidad de los niveles arqueológicos del yacimiento hizo que la agricultura fuera un factor fundamental de remoción y evidentemente de hallazgos. De tal manera era así que en los años 30, 40 y 50 había anticuarios que venían de otros lugares para comprar a los campesinos que cultivaban en la zona objetos arqueológicos con destino a colecciones privadas. Gracias a todos esos datos que sabemos, podemos conocer que el poblado de las Paredejas empezó aproximadamente hacia el 900, hacia el 800 a.C., justo cuando termina el poblado de Cancho Enamorado. Sabemos que hay un enlace entre uno y otro porque en una de las cabañas que excavó Maluquer apareció un lote de hierros. Y sabemos que la etapa siguiente es lo que en arqueología se denomina el hierro 1, el hierro inicial, donde empiezan a aparecer los primeros objetos de hierro. El lugar de las Paredejas, durante el hierro 1, durante la primera fase, que puede ir aproximadamente desde el 800-900 a.C. hasta aproximadamente el 450 a.C., a esa etapa que podemos llamar el hierro 1, tenemos una serie de materiales que nos enlazan con Cancho Enamorado, como cerámicas bícromas pintadas, muy bellamente pintadas en colores amarillos, blancos, incluso rojos, azules. Cerámicas que nos están hablando de que hay una continuidad entre un sitio y otro. Es interesante pensar que los habitantes de Cancho Enamorado, en un determinado momento, bien fuera por su propia conveniencia o forzados por alguna circunstancia que no conocemos, se vinieron a vivir a este lugar donde se vive mucho más pacíficamente. La fase más interesante del yacimiento de las Paredejas es cuando se convierte en un castro betón, en un castro prerromano betón. Un castro a la altura de los que conocemos en la provincia de Ávila, Ulaca, Chamartín, Las Cogotas, en la provincia de Salamanca, también en la zona de los Arribes, o en la zona del Raso de Candeleda, también en la provincia de Ávila. Ese será el momento más interesante y más importante de este lugar. Hasta este lugar eso sucede aproximadamente entre el 500 y el 450 a.C., cuando se incorpora a ese mundo. De ese momento nos damos cuenta que llegan aquí materiales interesantísimos que vienen del sur, como los frascos de perfumes fenicios, como las cerámicas protoáticas, algo que viene de un comercio que está subiendo a la meseta desde el sur, que es una de las zonas de más importancia de la península ibérica, digamos que las zonas un poco más adelantadas. En ese momento viven aquí, viven en un espacio de unas 10 o 15 hectáreas y hay una necrópolis que es esa que se ha desmantelado y de la que hay numerosos materiales en los museos de Ávila y en el Museo de Salamanca, que son fíbulas, agujas, broches de cinturón, aríbalos para los perfumes, prótomos de caballo, en fin, una serie de materiales importantísimos. Ese castro es el que va a vivir momentos trascendentales como el que se vivió en toda esta zona en el 220, cuando se sabe que las tropas de Aníbal subieron por lo que luego se llamaría la Calzada de la Plata y llegaron hasta Salmántica, hasta la actual Salamanca. Y en ese momento pues seguramente hubo conflictos ante un gran ejército como este de las tropas betonas que estaban en esa zona. Van a conocer también sitios como el de las Paredejas, la conquista romana, que empieza a suceder a partir del siglo III antes de Cristo y sobre todo durante el siglo II. Es decir, el poblado de las Paredejas conocerá toda la conquista romana, con las famosas guerras celtibéricas que le dan al traste con su independencia. Van a ser después inicialmente sometidas y finalmente van a ser digamos que aniquiladas culturalmente ya por la romanización después de las guerras civiles de César en la mitad del siglo I antes de Cristo. En ese momento es cuando las Paredejas parece ser que ya se empieza a abandonar y ya empieza a ser el yacimiento arqueológico que ha llegado hasta nosotros. Y es el final
podríamos decir, de la habitación pegada al Cerro del Berrueco, donde parece que el Cerro del Berrueco, esta enorme altitud, tiene un sentido simbólico. El fundamento de la posición del Castro de las Paredejas, junto con el de los Tejares, que está al otro lado del Cerro del Berrueco, podría tener que ver con la forma de enlazar una ruta que fue fundamental en el pasado, que se convertiría después en la llamada Ruta de la Plata en época romana, que subía desde Andalucía a través de Extremadura hasta la meseta, subía en esa dirección, digamos que iba en esa dirección, y de ahí saldría un ramal, que sería un camino antiguo que iría hacia el este y que conectaría sitios como este con los castros abulenses. Eso es fundamental porque, estando el poblado de las Paredejas en este punto, estaría controlando esa ruta y estaría participando de todo lo que en esa ruta subía desde el sur, que era importantísimo. De ahí que encontremos frascos de perfume fenicios, cerámicas protoáticas y muchos objetos, o también imágenes de la diosa Astarte fenicia que se han encontrado en este sitio precisamente. Nos habla de que se está controlando esa ruta, y se está controlando de forma comercial, pero también de forma política y de forma militar, porque cualquier cosa que pasara desde allí y que fuera camino de esos lugares, que eso pasaría en época de la conquista romana, estaría controlado como un paso intermedio por lugares como este. Las gentes que estuvieron viviendo en el Cerro del Berrueco, en cualquiera de sus culturas, evidentemente tuvieron sus sitios rituales, sitios donde se comunicaban con la divinidad. Aunque seguramente hay muchos repartidos por todo el área del Cerro del Berrueco, por las características de lo que hemos encontrado en ese lugar, creemos que es un altar rupestre que tiene que ver con los yacimientos de las Paredejas, con el Castro de las Paredejas o con el Castro de los Tejares. Consideramos que esto es así por las escaleras que hay talladas en una roca, que son similares a las que hemos encontrado en otros yacimientos también del final de la Edad del Hierro, como el famoso Castro de Ulaca, con su altar, lo que se llama el altar de los sacrificios. Probablemente en este lugar es ese sitio, y sus escaleras y su plataforma que vamos a visitar ahora es uno de esos altares rupestres donde se llevarían a cabo ceremonias de ese tipo. Este lugar consta de dos elementos fundamentales: esta roca, que tiene excavada una especie de pila, y esta otra roca, que tiene unas escaleras que suben hasta una plataforma. Este primer elemento consta de esta piedra prácticamente plana, quizá horadada por ellos, o quizás se lo encontraron así, que tiene dos elementos. Uno es un poco dudoso y otro parece más evidente. El más evidente es una especie de pila rectangular que vemos aquí y que hemos visto en otros altares rupestres de este mismo momento. Y ahí hay una serie de cazoletas alineadas, pequeñas excavaciones en la roca, que hay, en muchos casos son de tipo natural, pero el hecho de que estén asociadas a este lugar y sean tantas, podemos pensar que quizá tuvieron alguna relación con los actos que se llevaban a cabo en este lugar. El segundo elemento es esta piedra con estos escalones: 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Son escalones bastante toscos, pero son completamente relacionables con otros altares rupestres, como el altar de Ulaca, mucho mejor elaborado, quizá porque era un sitio de mucha más importancia, pero son evidentemente escalones para llegar a esta plataforma de aquí. ¿Qué es lo que podían hacer en esta plataforma? Pues parece que nada funcional. Tenía que ser algo relacionado quizá con la salida del sol, que sale por ese punto, o quizá podamos pensar en algo que nos indican las fuentes romanas, que son los sacrificios humanos y de animales que solía hacer esta gente y que se lo prohibieron los romanos porque se consideraban mucho más civilizados. Entonces, quizá en este lugar y a través de esas escaleras es donde se llevaban a cabo algunos rituales que tenían que ver con toda la vista que se ve de este sitio y con el Castro de los Tejares, que está en ese punto, ahí abajo. Esta escultura de piedra, que se conocen normalmente como berracos, aunque también hay toros siempre tallados en piedra, apareció en el Castro de las Paredejas.
También en el Castro de los Tejares, relacionado con el Cerro del Berrueco, apareció uno como este. Los betones utilizaban este tipo de esculturas quizá como algo apotropaico, como una adoración a los símbolos de su economía, al menos así es en lo que se interpreta. Este está en el pueblo del Puente del Congosto, que es uno de los pueblos que participan del entorno del Cerro del Berrueco, del entorno y de la influencia del Cerro del Berrueco. El Cerro del Berrueco y el río Tormes fueron en toda la antigüedad y durante las 7 culturas que habitaron el Cerro del Berrueco, fueron incansables compañeros de fatigas. Puesto que van a seguir siendo compañeros de fatigas, habría que pedir para el futuro fundamentalmente respeto a todos estos paisajes antiguos y al Cerro del Berrueco. Aún más investigación de la que se ha hecho para que podamos seguir desentrañando todos los enigmas, todos los muchos enigmas que todavía encierra y que nos darán muchas más sorpresas en el futuro.